Bueno, buenos días. Gracias a todos por estar acá. Mi nombre es Pablo Algrem, soy el director de la Red Argentina de Bancos de Alimentos y bueno, tengo la suerte y privilegio de estar moderando este segundo panel de la jornada titulado Soluciones para combatir el desperdicio de alimentos. Me acompaña Roxana Sarabia, que es gerente de innovación y desarrollo de GC1 Argentina. Eh, Bienvenida, Roxana. Maximiliano Di Cranian, que es COO y uno de los 3 fundadores de Kiwi. Kiwi es una aplicación que lo que hace es recompensar monetariamente a los consumidores que en supermercados eligen comprar productos con fecha corta de vencimiento. Así que vamos a conversar sobre eso. Y Pablo Barbieri, que es su gerente general de Cooperativa Obrera. Así que bueno, bienvenidos a todos. Bueno, un poco para comenzar con el diálogo, y tal como lo hicieron en el panel anterior, ¿no? Poner sobre la mesa que cuando hablamos de, en este caso, desperdicio de alimentos, nos estamos refiriendo al último eslabón de la cadena de producción, comercialización y consumo, ¿no es cierto? Principalmente todo lo que ocurre en el comercio minorista y con los consumidores. Así que un poco tomando valores del tablero de mermas, de los valores del año 2022, eh, elaborado por GS1 en conjunto con otras organizaciones y con datos de muchas cadenas de supermercados, vemos que el año pasado 19.000 toneladas de alimentos fueron desperdiciados, ¿no? O fueron merma dentro de las cadenas de supermercado en Argentina. Entonces, bueno, en ese sentido quería comenzar consultándole a Roxana un poco cuáles fueron las lecciones aprendidas por GS1 en estos años ya de elaboración del tablero y sobre todo si estos datos han generado algún cambio de política en las empresas o en las cadenas de supermercados. Así que, Roxana. Bueno, gracias. Buenas tardes y gracias por la invitación a estar en el panel. La verdad que para nosotros desde GS1 Argentina ha sido todo un esfuerzo y bueno, un proceso, un gusto haber desarrollado este tablero que disparó muchas cosas, ¿no? Como lecciones aprendidas desde GS1, en primer lugar, la gran manipulación de datos, manipulación de gestionarlos, ¿no? Nosotros recibimos para crear el tablero por parte de las cadenas que participan, un informe sobre los registros de lo que se conoce como mermas, ¿no? Y mermas dentro del canal de supermercados es quizás quitar productos de la venta porque tienen una fecha próxima, aunque como lecciones aprendidas también en estos años se ha trabajado mucho en producto que se va a quitar de la venta, poder ofrecerlo con vida corta a un precio diferencial y demás. Pero bien, el tablero se alimenta de estos registros, ¿no? De lo que se va a quitar o se va a cambiar, o se devuelve o se rompió. Eso es lo que dentro de del supermercadismo se considera merma. Decir bien cuáles han sido los cambios de las políticas en las empresas, esto puede ir variando, porque depende muchísimo de cada una de las empresas y qué hace con esa información, porque es un tema interno que lo tiene que ir procesando y trabajando de acuerdo a sus propios recursos. Pero también es importante, ¿no? El tablero como herramienta, porque las cadenas que participan reciben un tablero específico con los datos observados para esa empresa y que les permite medirse con respecto al valor proyectado para el sector. Así que eso le permite, por supuesto, una mejor toma de decisiones en cuanto a cambios que tienen que hacer. También hemos visto que desde que comenzamos con el estudio en el 2019, han tomado en pos de mejorar esta gestión de los desperdicios de alimentos, formas en cómo registrar las mermas, ¿sí? Nos ha pasado de alguna empresa que antes era, bueno, lo desperdicio porque se rompió o por diferencia de stock, ¿sí? No, empezar a trabajar más, lo cual también hace que la persona que va a llevar ese registro tome más conciencia y
requiera más una capacitación y un trabajo en equipo dentro del local donde se producen estos registros y donde también se dan estas mermas. Con lo cual vamos obteniendo una información mucho más rica que ha mejorado en la gestión de inventarios, seguramente para dentro de las empresas. Nos ha permitido trabajar también con la donación de alimentos, y de hecho, junto con los bancos de alimentos, se han hecho, bueno, hicimos una encuesta en algún momento, hemos acercado más las partes y para entender lo que le pasa desde cada lado, ¿no? Porque a veces, y en el panel anterior se decía, bueno, tengo una semana 100 kilos de merma y otra semana 25. Entonces es entender cómo esos procesos y esas cantidades, para un comedor 100 kilos es un montón, pero a veces para la logística o cómo manipular esto y cómo gestionarlo internamente, requiere de algunos cambios, ¿sí? Y bueno, los bancos de alimentos también han entendido y han visto esto y ahora están trabajando, lo cual está buenísimo, iniciando este proyecto para facilitar a las empresas todo lo que es las donaciones. Así que bueno, creo que experiencias hay muchas, el tablero deja un montón para leer, permite hacer un doble clic en esto y fundamentalmente es las capacitaciones internas, ¿no? En cómo un producto que sale de la venta por una cuestión, como se decía, estética, igual para el consumo está apto. Así que también ese es un gran punto a trabajar. Y no me explayo más para no robar. Bueno, sin dudas la generación del tablero ha generado muchos aspectos positivos, ¿no? Sí. En ese sentido, bueno, quería consultarle a Pablo, ¿no? ¿Cuáles son un poco las estrategias o las acciones que están implementando, desarrollando desde Cooperativa Obrera para propiciar estos rescates o reducir lo que son desperdicios de alimentos? Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero, para dar un poquito de contexto, comentar que es la Cooperativa Obrera, es una cooperativa de consumidores, nacida en Bahía Blanca, hoy tiene 146 supermercados en 72 ciudades de 7 provincias del interior de la Argentina. Nacida hace 100 años de un grupo de obreros ferroviarios para resolver en la canasta familiar lo más importante, que era el pan. Unos años después empieza con almacén, en la década del 60 transforma esos almacenes a mostrador al supermercado y hoy en día tiene la expansión geográfica importante, porque estamos hablando de una región, para ubicarse, que es más o menos del tamaño de España y de Francia juntos, para 5 millones de habitantes, en una zona que no está muy habitada y en la cual la logística tiene mucha repercusión, con aproximadamente 6.500 puestos de trabajo. Digo todo esto para ubicar el volumen y el contexto en el que estamos hablando y la naturaleza del tipo de supermercado que estamos hablando. Te diría 4 líneas, Pablo, que nosotros trabajamos o para ordenar un poco cómo trabajamos esta temática. La primera tiene que ver con bueno, yo usé una palabra que aprendí ahora que es concienciación. Yo decía concientización, pero concienciación respecto a los desperdicios o respecto a lo que usamos normalmente en la industria del retail, que es el término mermas. Entonces, en una organización de los consumidores, gestionada democráticamente por consumidores, para los consumidores, cada uno de los que trabaja dentro del supermercado tiene que tener en claro que el soberano, como dijeron en la mesa anterior, es el consumidor y que por lo tanto trabajar bien tiene que ver con esa cadena de abastecimiento que significa la cooperativa. O sea, de qué manera esa cadena funcione de una manera eficiente. Y cuando uno ve los problemas de merma o los problemas de pérdida de alimentos o de desperdicios, lo que ve es que falló alguno de los eslabones. Trabajar en la conciencia de cada uno de los que forma parte de eso es muy importante y lo trabajamos desde la comunicación y desde la capacitación de cada uno de los puestos de trabajo. No hablando específicamente de la merma, sino incorporando el concepto como un disvalor. Hay muchos valores muy positivos y hay algunos que son negativos. El desperdicio y también como consumidores. El segundo tiene que ver con la eficiencia en sí del funcionamiento y eso es extremadamente complejo.
Lo de la conciencia es necesario, pero trabajar coordinadamente, no generar silos dentro de áreas de una organización tan compleja y extendida, es no pensar en un transatlántico, como se puede pensar en una organización tan grande, sino en una flota de muchos pequeños, en este caso locales, que llegan a la cooperativa por día compran aproximadamente 100.000 consumidores. Bueno, llegar a esos 100.000 consumidores de manera diaria, de una manera eficiente de cada uno de los que formamos los eslabones para la distribución. En eso es muy importante el tema del tablero que se habló recién. Nosotros colaboramos con el tablero y nos devuelve una información muy buena con una dificultad que se está trabajando y que se ha logrado, que es cada una de las organizaciones tenemos distintas formas de medir y distintos conceptos. Bueno, después tenemos que tomar esa lectura de lo que acordamos en general para llevarlo a los conceptos de merma, de pérdidas y demás de la cooperativa y ver, no solo compararnos con lo histórico, sino con el resto. Y en esa misma línea trabajar en esto del aprovechamiento del producto próximo a vencerse, del producto que está en condiciones de ser consumido, pero la fruta y la verdura que ya está muy madura, por ejemplo, son instrumentos muy buenos para accesibilidad a los consumidores y que no se pierda ese producto. Tiene repercusión económica, mejora social y no tiene impacto en el medio ambiente. El tercero, ya está el producto, la merma se produjo, es cómo trabajar en la reducción o en el recupero de eso. Si tengo unos minutos después puedo extenderme en un proyecto, un programa que se llama Alimentos Solidarios, que tenemos desarrollado desde el 2020, que es de qué manera aprovechar lo que ya no está en condiciones de ser comercializado, pero sí consumido para que llegue a manos de gente que sí lo necesita, y hacerlo de manera coordinada, cooperativa, colaborativa, con muchas instituciones que trabajan, muchas y muy bien en nuestra Argentina. Y el cuarto, de vuelta, conciencia, concienciación, visibilidad con los consumidores. Decía que estoy en una organización que es de los consumidores, de qué manera trabajar en uno de los lugares que hay más desperdicio en la cadena, que es en las mesas de todos nosotros, con las familias, con las reuniones, con los encuentros, y hay mucho para hacer en la forma de compra, en la organización, la planificación, la rotación del producto en la alacena, en la heladera y en la organización de las comidas. No me extiendo más, pero básicamente creo que en esos cuatro puedo hacer un resumen de la estrategia nuestra. Sin dudas que están abarcando una estrategia integral en todos los aspectos, y muy interesante. Sobre todo destaco el hecho de la decisión de medir, ¿no? O sea, cuando uno mide, entiende lo que está pasando y desde ahí puede pensar en soluciones o en estrategias, ¿no? Pero si no sabemos lo que sucede, sea muy difícil. Bueno, quería preguntarle a Maximiliano, ¿no? Un poco desde el lado de ustedes, ¿cómo piensan que la incorporación de tecnología, ¿no? Y sobre todo enfocada en el rol del consumidor, ¿no? Lo venimos hablando, inclusive hablamos de consumidor en el panel anterior, que era sobre pérdidas, ¿no? Siempre caemos en que, bueno, el consumidor es un actor clave, ¿no? Entonces, este desarrollo de tecnología enfocado en el consumidor, bueno, contarnos un poco por qué se centraron en eso y qué resultados están teniendo. Buenísimo, gracias. Gracias, Pablo. Sí, nosotros, uno de los grandes diferenciales nuestros es que lo que hacemos es conectar al consumidor que compra en cualquier supermercado con aquellos productos críticos que están cerca de vencer en las góndolas. Y ahí un poco lo que decías recién es, elegimos poner al consumidor en el centro porque creemos que siempre es el agente clave en el cambio. En el fondo es el que tiene en las manos la posibilidad de cambiar su preferencia de consumo y hacer una diferencia. Y ahí, y algo mencionaron recién Pablo y en el panel anterior también, hay una gran responsabilidad y oportunidad de mejora en la comunicación y contarle al consumidor de qué se trata este problema, por qué es tan importante la disminución del precio de alimentos. Y en nuestro caso pasa, empezando por lo que pasa en las góndolas, ¿no? Donde uno siempre, nuestras madres, nuestros padres nos enseñaron a buscar al fondo el producto que vence último, que lo vas a comprar, y en el fondo es enseñarle a la gente que el producto que vence en pocos días es igual de bueno y que de paso al elegirlo también estás haciendo una buena acción. Y lo mismo tranquilamente, como decía Pablo recién, se puede extender también a lo que sucede en las mesas de los argentinos, después en todos lados, ¿no? Por lo cual es un poco el desafío. Y en nuestro caso encima lo hacemos poniéndole un extra en el bolsillo a la gente mediante un reintero de dinero, lo cual siempre también ayuda y fue un poco el enfoque que le dimos.
¿Y qué resultados están teniendo? Perfecto. Sí, hoy ya tenemos más de 100.000 usuarios registrados acá en Argentina. La verdad que venimos creciendo muchísimo todos los meses y incluso hace 8 meses abrimos también operaciones en México, que hoy ya es nuestro principal mercado. Y la verdad que estamos muy contentos con todo lo que va sucediendo, que en el fondo es que día a día, mientras estoy hablando, hay muchísimos usuarios que están hoy ya comprando estos productos que en muchos casos de otra manera se terminarían mermando, ¿no? Incluso también, y lo junto un poco con Roxana, que empezamos a trabajar hace varios años ya con ella, hay un tema muy importante de la trazabilidad también, que estoy seguro que saben muy bien que es el desafío que está detrás de que hay muchos productos que realmente no se saben dónde están y cuándo merman, cuándo caducan en las diferentes tiendas, y es un poco también en lo que buscamos ayudar, en que dando visibilidad a qué productos están en cada lugar a partir de lo que hacen los usuarios, también ayudar a los supermercados, potencialmente, ¿por qué no a Banco de Alimentos?, a que realmente estos productos lleguen a donarse, lleguen a venderse o lleguen a que suceda algo que no sea tirarse, que es lo que buscamos que se evite. Bien, hace unos meses tuve la suerte de estar en Neuquén, visitando al Banco Patagónico de Alimentos y estuvimos en las instalaciones de Cooperativa Obrera, viendo cómo ellos estaban preparando en su centro de distribución el espacio para poder clasificar o poder procesar todo lo que son devoluciones o mermas que vienen de las distintas sucursales y dejarlo en condiciones para que ese producto pueda ser donado, pueda ser distribuido por el Banco de Alimentos. Creo que un poco te referías a eso, Pablo, cuando decías que querías ampliar. Así que bueno, queremos escucharte y contarnos cómo es esa estrategia o qué es lo que están desarrollando. Bueno, el programa Alimento Solidario nació a fines del 2019, se puso en funcionamiento el 6 de enero de 2020 y empezamos a donar productos el 9 de enero. La cooperativa desde sus inicios dona alimentos a instituciones, tiene muy organizado durante casi 70 años, fundamentalmente estaba en Bahía Blanca y tiene mucha vinculación con instituciones cercanas a Bahía Blanca que trabajan en acciones sociales, merenderos, escuelas de la periferia, instituciones de discapacitados. Lo que se hizo fue organizar en forma centralizada los productos que no están aptos para la comercialización, pero todavía aptos para el consumo, y a través de un grupo de voluntarios, hoy aproximadamente entre 30 a 35 voluntarios, muchos son ex empleados de la cooperativa jubilados, en otros casos son organizaciones como grupos de scout, familiares de empleados y empleados incluso activos, que lo que hacen es clasificar esos productos y ordenarlos de manera que lleguen a las instituciones. Y por otro lado, tomar contacto con las instituciones e identificar cuáles son las necesidades de esa institución. No es lo mismo una institución de discapacitados donde viven 20 personas y tienen 4 comidas por día que un merendero que tiene 3 actividades por semana acompañando actividades sociales y de educación y hacen una merienda o un almuerzo u otro tipo de instituciones. Entonces se vincula la necesidad de la institución con los productos que están aptos para ser donados. El último año la cooperativa a través del programa donó un poco más de 570.000 kilounidades de productos a través de 30 y pico voluntarios, que son los que hacen el trabajo más interesante, y para llegar a las organizaciones que son las que hacen el trabajo más duro, que es quienes están con los chicos en los merenderos, las maestras que están en escuelas de la periferia carenciadas, o en organizaciones con discapacitados. En el último tiempo, lo que conociste, Pablo, es muchas sucursales de la cooperativa están en Neuquén y Río Negro. Y como tenemos también un centro de distribución allí, replicamos lo que teníamos en Bahía Blanca, y entonces ya todo lo que se produce como merma, pero apta para consumo en Río Negro y Neuquén, se distribuye en las mismas localidades de aquella región. Entonces vos estabas viendo en la nueva etapa, y en esa etapa, como ahí no tenemos tanto vínculo histórico con organizaciones, hicimos el vínculo con la red de Banco de Alimentos Patagónicos, que hacen un trabajo fantástico, y nos dieron la tranquilidad de que ellos sí llegan directamente a las instituciones y colocan esos productos con los que se está trabajando. Entonces,
como siempre decimos, no queremos que sea cada vez menor la cantidad que tenemos, pero mientras tengamos mermas, que todo lo que sea merma la podamos la mayor cantidad posible identificar lo más rápido para que no termine tirándose o destruyéndose y sí se pueda consumir y donar. Gracias, Pablo. Bueno, es evidente que hemos tenido muchos avances, ¿no?, en los últimos años en este sentido, y sobre todo en términos de concientización y demás, pero que sentimos todos que todavía falta. Entonces, quería dejarles una pregunta abierta, a ver qué opinan respecto a cuál es el escenario que se imaginan para los próximos años, o cuáles piensan que van a ser los aspectos claves de acá a futuro para poder seguir trabajando sobre este tema. A ver, desde el punto de la medición del tablero, coincido con lo que decía Pablo recién, o sea, el objetivo de la empresa no es generar mermas y que la donación en sí, ¿no?, sino que es justamente rescatar el producto, ¿no? Por eso es en lo que estamos trabajando. Entonces, por ahí midiendo y trabajando y las charlas que tenemos con cada empresa es decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para que todos los indicadores del tablero bajen, pero que suba el de donaciones, ¿no? Entonces, bueno, hay distintos aristas o puntos a trabajar, como aumentar donaciones por productos próximos a vencer, pero articular más, que sea más rápido, ¿no? Lo que, bueno, sé que están trabajando ustedes, o sea, si hay un posible rescate de productos que por ahí en cantidades para un proceso logístico desde el punto de vista de una empresa es complejo, ¿no? Porque movemos camiones o se mueven transportes que tienen que salir, digamos, con una capacidad más llena. Pero el producto a rescatar tiene su gran valor. Entonces, bueno, ese es un gran desafío, cómo agilizar esos rescates, cómo hacer que el indicador de las donaciones crezca, y esta articulación entre las distintas empresas, ¿no? El proveedor y la cadena de supermercado, ¿qué acuerdos se pueden establecer a través de facilitar políticas, ya sea también gubernamentales, que faciliten más la donación de productos? Sí, eso es desde el punto de vista por ahí nuestro que vemos de trabajar con estos datos, ¿no? Bien, le paso la palabra. No, de mi lado yo soy muy, muy optimista, de verdad. Primero, y lo aclaro porque también está bueno decirlo, yo estoy gran parte del año en México y me pasó ahora a volver, y realmente valorar que acá se hacen muchas cosas que en otros países todavía no suceden, y creo que también es súper positivo decirlo, que estamos en muchos sentidos muy avanzados en esta problemática, y creo que eso está bueno. Y hacia adelante yo estoy convencido que esto se va a solucionar. Es un problema cuando uno lo mira de afuera, dice no tiene sentido, que hay una oportunidad enorme, tenemos que encontrarle la vuelta, y creo que cada vez más está en el tope de la agenda de las empresas y de los consumidores, incluso el buscar una solución. Y mucho es de cuestión de compromiso, ¿no? Como decía Ro también, decir, este es un problema claramente que le concierne a los supermercados, le concierne a los productores, le concierne a los consumidores. En cuanto más trabajemos juntos, estoy seguro que de acá a pocos años se va a solucionar. Yo tengo una mirada difícil de la situación en la que estamos. Creo que no somos conscientes de los números que estamos diciendo. Al comienzo dijimos 1/3 de lo que se produce se tira. Y eso resolvería el problema del hambre hoy en el mundo. Entonces, hay mucho que se hizo muy bien. Hoy sería imposible pensar la cantidad de población mundial que somos si no fuera por el sistema agroalimentario actual. Está claro que la mejora, el desarrollo, la ciencia ha sido la que permitió que el mundo se desarrollara, progresara, pero también eso vino anudado con un cambio del sistema agroalimentario que hoy nos está demostrando que tiene serios problemas. Estamos siendo conscientes, esto es una muestra de eso, hay herramientas, hay mediciones, hay tecnología y especialmente la información como no la hubo nunca, y tengo también una mirada optimista hacia adelante, pero creo que requiere mucho compromiso.
Y cuando hablamos de mucho compromiso, trabajo mancomunado de las organizaciones, el hecho de poner a las personas adelante, el soberano que se dijo antes y que lo retomo, no sé si siempre el que decide es el consumidor, creo que muchas veces el consumidor se lo lleva de las narices del sistema comercial, industrial, y está muy bueno que los estados y los mismos consumidores busquen cómo nutrirse bien, hacerlo de una manera accesible para todos y sin impactar en el futuro de las próximas generaciones. Si somos conscientes de eso, si lo bajamos en acciones y si año a año vamos midiendo y vamos mejorando, vamos, pero queda mucho más para hacer, me parece, de lo que hemos hecho. Estamos en camino, pero creo que tenemos grandes desafíos por delante y hay que encararlos con urgencia. Coincido, bueno, pensar que nosotros los bancos de alimentos nos ocupa, nos preocupa, esto que decíamos, 1/3 de los alimentos que se producen se tiran y trabajamos cotidianamente para rescatarlos y rescatamos en todos los tramos de la cadena, como decíamos, de producción, comercialización y consumo. Y sabemos y vemos los números del tablero, ¿no? Y entendemos que el retail todavía tiene una oportunidad de rescate muy importante, así que tenemos también pensado nuestra estrategia muy enfocada de crecimiento hacia ese sector, que tal como decía Roxana, requiere de una solución quizás diferente, ¿no? No es lo mismo rescatar, nombraba en otro panel, rescatar un gran volumen de fruta o de verdura que está en un sector que seguramente ya esa zona está desbordada de esa fruta y necesitas rápidamente llevarlo a otro lado en volúmenes grandes y distribuirlo, a rescatar de retail, que es totalmente diferente. Son pequeñas cantidades muy valiosas porque ya son productos que ya han sido procesados, han sido trasladados y demás y tienen mucho agregado valor, pero son pequeñas cantidades muy atomizadas, ¿no? Entonces la solución es totalmente diferente. Así que sin duda que hay que pensar soluciones distintas para cada caso. Y los escuchaba a los tres y está claro, ¿no? Los tres lo dijeron. El trabajo colaborativo, el trabajo articulado, en alianza de cada uno de los sectores, de cada uno de los actores de la cadena es clave, ¿no? Escucharnos, entendernos, entender cuál es el problema uno del otro y cada uno accionar sobre lo que sabemos hacer, porque somos cada uno muy buenos en lo que hacemos, y no querer hacer lo que hace el otro. Así que bueno, creo que esto, ¿no? Seguir trabajando de manera articulada, colaborativa, aprendiendo y coincido con ustedes, soy muy optimista de que vamos a poder mejorar esos índices y llegar, bueno, con que todos esos alimentos lleguen a ser consumidos. Es el gran desafío para adelante. Así que bueno, muchas gracias a los tres, ha sido un placer compartir este espacio con ustedes.